Hola niños, me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que podemos conectarnos para aprender juntos un poco más de la palabra de Dios. Y para comenzar, vamos a hacer una oración, ¿sale? Así que cierren sus ojos. Padre nuestro, te agradecemos este tiempo, Señor, que nos das de aprender más de tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Y te pido por todos los niños que se conectan para ver la clase y sus familias, Padre. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y como saben, ya las clases pasadas hemos estado hablando sobre el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Así que si por ahí tienen sus Biblias, si no están cerca, pues vayan por ellas y busquen el último libro que es Apocalipsis. Recuerden que estamos viendo este libro de una forma muy general, muy resumida, sin tantos detalles porque tiene una interpretación muy complicada, ¿verdad? Entonces, tratamos de hacerlo fácil para ustedes, pero si se quedan con alguna duda, pues pregúntenle a sus papás, al pastor, para que les puedan profundizar un poco más sobre esto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el libro de Apocalipsis. Ya vamos a ver hoy el capítulo 6 y 7 y vamos a hacer una mirada hacia la tierra. En las lecciones pasadas ustedes vieron cómo era el cielo, algunas características del cielo, y también vieron que había un cordero. Un cordero es un animalito muy noble. Un cordero era el que el pueblo de Israel tenía que sacrificar para que Dios le perdonara sus pecados. Era un símbolo. Y ahora vamos a ver que ese cordero, pues es Cristo, ¿verdad? Ustedes lo vieron en las clases pasadas. Cristo así fue manso y se entregó por nosotros en la cruz, ¿verdad? Fue la labor que hizo. Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros como un cordero. Esa figura se le da en la Biblia y entonces ahora vamos a ver qué va a pasar en aquellos tiempos. Recuerden que Apocalipsis habla del futuro, ¿verdad? Pero también hay cosas que se aplican al presente, como cuando vimos el mensaje a las iglesias, que se aplicaba pues a las iglesias de ahorita. Entonces vamos a ver qué va a pasar en un tiempo futuro aquí en la tierra. ¿Qué es lo que espera para los que estamos aquí en la tierra y qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a Apocalipsis, capítulo número 6, y vamos a ver que ahí habla sobre unos sellos que nadie podía abrir, y el apóstol Juan, que es el que está escribiendo este libro, está preocupado porque nadie los puede abrir. Pero después hay alguien que sí los puede abrir, que es el Cordero, Cristo. Y entonces empieza a abrir cada uno de estos sellos que tenía el rollo. Y entonces vemos el primer sello en Apocalipsis 6 del 1 al 2. Fíjense lo que dice. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden seguirme ahí con su vista. Apocalipsis 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero, es Cristo, abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y vamos a ver que cada vez que se abre un sello, esos seres vivientes le dicen a Juan: ven y mira, te vamos a enseñar qué es lo que va a pasar. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y entonces, cada vez que se abre un sello, los primeros sellos nos va a hablar de unas personas que van encima de unos caballos. El primer sello es un caballo blanco, una persona que trae un arco, aunque no nos habla de que traiga flechas, ¿verdad? Pero dice que sale preparado para vencer. Se le dio una corona también, dice la Biblia. Entonces eso es lo que ve Juan cuando se abre el primer sello. Y después dice que se abre el segundo sello. Y entonces, ¿qué va a haber? Dice versículo 3 y 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo. Este caballo era bermejo, dice la Biblia, pero se refiere al color rojizo. Es otra palabra para decir rojizo, rojo. Era un caballo rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto está hablando del futuro, cuando Dios haga un juicio sobre la tierra, y entonces va a permitir que haya guerra, que se quite la paz. Y es lo que nos está diciendo con cada uno de estos sellos,
que se está abriendo. Y luego pasa el tercer sello que se abre. Fíjense lo que dice el versículo 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Le están diciendo a Juan, ven y mira. Y miren, ya que un caballo negro, ahora el caballo es negro. Y el que lo montaba tenía una balanza, casi no se ve, pero una balanza es como cuando pesan, cuando ustedes se han acompañado a sus papás a hacer el súper o a un mercado, a un tianguis, pesan las cosas, ¿verdad? En una balanza. Entonces ahí tiene una balanza en el tercer caballo que es negro. Y entonces dice que se vendían 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Entonces aquí está dando medidas y pesos de aquellos tiempos, pero se refiere a que con poquito dinero, con lo que una persona gana en un día, pues no te puedes comprar suficiente comida. Entonces va a haber hambre, va a haber pobreza. Y eso es lo que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Después se va a abrir el cuarto sello. Fíjense lo que dice versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y mira ya que un caballo amarillo, ahora es un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces el cuarto es la muerte. Y dice que el Hades, que es el lugar a donde van los que no son salvos, los que están perdidos y condenados. Entonces le seguía el Hades. Y entonces se le dio el poder de que la cuarta parte de toda la tierra, de todos los seres humanos, un cuarto, muriera por espada, por hambre, dice, por mortandad y con las fieras de la tierra. Todo esto Dios lo está permitiendo, Dios lo está controlando, por eso dice que se le dio el poder, que se le permitió, ¿verdad? O sea, no es de que la maldad, Satanás diga, ay, sí, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Dios está controlando todo. Y entonces cada uno de estos sellos que se van abriendo, vemos cómo Dios va controlando y diciendo qué va a pasar, qué es lo que Él va a permitir que suceda. Aquí están entonces los primeros 4 sellos, pero hacen falta más sellos. Fíjense lo que dice versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Clamaban a gran voz diciendo, Señor, haznos justicia, ¿verdad? Porque estas personas que clamaban eran aquellas que han muerto por predicar del Evangelio. Ustedes saben que a veces cristianos sufren por predicar el Evangelio porque hay países, hay lugares donde no se permite y hasta los matan. Entonces se hace referencia en el quinto sello a estas personas que sufrieron por Cristo y quieren venganza, pues a aquellos que le hicieron este mal. Y entonces dice que se le dan unas vestiduras blancas. Recuerden que el vestidura blanca significa que somos limpios por la sangre de Cristo. Y entonces se dice que va a llegar el momento en el que se va a hacer justicia, ¿verdad? Dios va a hacer justicia por toda aquella maldad que se les hace a sus hijos. Va a llegar el momento de la justicia. Después, versículo 12 habla del sexto sello. Fíjense lo que dice. Cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. Y entonces nos va a hablar de cosas que van a pasar en el futuro. Terremoto. El sol se puso negro, la luna se puso roja como sangre, las estrellas cayeron. Está hablando de cosas muy, muy impresionantes que van a pasar. Todo esto antes de que Cristo venga. Entonces, todo esto va a ir pasando. Y entonces en el libro de Apocalipsis se nos dan algunos detalles, algunas cosas que nos hacen ver que pues va a haber tragedia, ¿verdad? Van a ser cosas sorprendentes que no entendemos, no sabemos cómo van a pasar, pero Dios nos hace ver algunas cosas. Después dice Juan, versículo 1 del capítulo 7, que ve a 4 ángeles que vienen de los distintos lugares de la tierra y también
pues vienen a, a defender a los hijos de Dios. Fíjense lo que dice versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a los que estén sellados o redimidos o apartados por Dios. A ellos no les pueden hacer daño, ¿verdad? Entonces estos ángeles son mensajeros de Dios que traen ese mensaje de que no le hagan daño a los siervos de Dios. Los están protegiendo y avisando. Y después, versículo 10 del capítulo 7 nos dice que había una multitud que cantaba a Dios y entonces cantaban en la presencia del Cordero, tenían, otra vez habla de vestiduras blancas y dice que cantaban, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, en estos mensajes que vemos de Apocalipsis, que vemos algunas imágenes, algunas cosas de qué va a pasar, pues siempre nos habla de alabanza a Dios y al Cordero, que es Jesús, su Hijo, y es toda la adoración siempre para Él. Y eso nosotros debemos de aprender, que siempre la adoración es para Él, ¿verdad? Y quienes estemos, seamos salvos, seamos redimidos por la sangre de Cristo, pues vamos a presenciar este evento, ¿verdad? Seremos parte de la alabanza a nuestro Dios y no estaremos en el Hades, en la condenación, sino en el cielo con Dios. Por eso es que estamos viendo pues todo esto que dice Apocalipsis. Y el último sello, son 7 sellos que se tenían que abrir, y solamente el Cordero Cristo los puede abrir. Nos lo habla en Apocalipsis 8 del 1 al 6 y dice que se abrió el séptimo sello, se hizo silencio como de media hora y vi a los 7 ángeles que estaban con 7 trompetas. Y luego vino otro y se paró ante el altar y se le dio mucho incienso que eran todas las oraciones de los santos. Y entonces dice que ese humo subía a Dios. Y entonces, versículo 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas empezaron a tocarlas. Entonces nos habla de 7 ángeles y de 7 trompetas que están cantando a Dios, ¿verdad? 7 ángeles y 7 trompetas que cantan a Dios y lo adoran. Y entonces va a venir más mensaje también por esas trompetas que las vamos a ver en la clase que continúa. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Recuerden, Apocalipsis es un libro complejo, pero nos trae mucha enseñanza. Entonces, si tú ya eres un hijo de Dios, pues te invito a que seas fiel, ¿verdad? A que seas fiel a la palabra y que compartas del Evangelio, porque todas estas cosas que vemos, que a lo mejor decimos, ay, qué feo, ¿verdad? Todo lo que va a pasar, pues debemos de estar preparados, ¿verdad? Si Dios quiere que nosotros estemos en este tiempo o si moriremos antes, pero debemos de estar preparados. Entonces, ¿estás seguro que eres un hijo de Dios? Y si sí lo eres, sé fiel al Señor y comparte esta noticia de la salvación a otros que no lo conocen, que puede ser tu familia, que pueden ser tus amigos, tus vecinos, gente muy querida por ti. Comparte la palabra de Dios para que más personas puedan ser parte del pueblo de Dios y no sean condenados, ¿verdad? Entonces espero que haya quedado claro. Si no, ya sabes, pregúntale a tus papás, al pastor. A nosotros podemos ampliarte un poco más ya en lo personal. Entonces vamos a hacer una oración para terminar con esta clase. Gracias, Dios, por todo lo que aprendemos de tu palabra, Señor. Sabemos que el libro de Apocalipsis es complejo. Danos entendimiento y sabiduría para comprender y para estar confiados, Señor, si tú ya nos has salvado, estar confiados en que estaremos contigo, disfrutando de tu presencia, y que nos ayudes a compartir tu palabra, el Evangelio a otros, Señor, que no te conocen. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo para continuar con nuestras clases.
Adiós.